Buenas tardes, jóvenes. Vamos a estudiar el concepto de la divergencia en un campo vectorial. Bueno, nada más recordar que hay una notación que se denota con este símbolo que se llama el símbolo o el operador nabla. Ese operador en realidad es un vector compuesto por la derivada parcial con x, la derivada parcial con y y la derivada parcial con z. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos un campo de fuerzas P, Q y R o un campo vectorial. Entonces, ¿qué pasa si hacemos el producto punto nabla con el campo vectorial? Vea qué interesante. Van a colocar aquí el vector nabla, producto punto, el vector de fuerzas. Entonces, el producto punto consiste en multiplicar la primera entrada, primer vector, con la primera entrada, segundo vector. Segunda entrada con segunda entrada, tercera con tercera. Vea qué interesante. Si ustedes hacen el producto punto, van a obtener la derivada parcial de P con respecto a X más la derivada parcial de Q con respecto a Y más la derivada parcial de R con respecto a Z. Es decir, cada operador de derivada actúa sobre cada elemento del vector de fuerzas. Bueno, estos que están acá tienen nombre y apellido. Eso se le llama el concepto de la divergencia. Entonces, definición matemática. Vamos a suponer que yo tengo el campo de fuerzas de componentes P, Q y R. Entonces, la divergencia que se denota con esta notación matemática, div de F, es el producto punto de estos vectores. ¿Y eso qué me da? Eso me da matemáticamente esta suma de derivadas parciales. También se puede utilizar esta notación Px, Qy, Rz, que eso representa las derivadas parciales de P, Q y R con respecto a estas variables indicadas. Entonces ya tenemos un concepto, que es el concepto de la divergencia de un campo vectorial. Ahora, nada más voy a explicar cómo se interpreta el concepto de la divergencia en un concepto físico. Si ustedes prestan atención, la divergencia lo que da es una función escalar, es una expresión matemática. La divergencia lo que va a medir es la tasa de flujo que sale y entra alrededor de un punto en un campo vectorial. En pantalla tienen tres dibujos, son tres escenarios. Por ejemplo, la divergencia en un punto puede dar positivo. La divergencia en un punto puede dar negativo o sencillamente da cero. Ok, ¿qué significa que la divergencia dé positivo? Significa que la tasa, en este caso, la tasa con que sale es mucho más grande que la tasa que entra. Cuando los vectores apuntan hacia afuera, esto es un punto del campo vectorial. Si apuntan hacia afuera, es que está saliendo el flujo. Entonces, aquí hay una mayor tendencia de salida del flujo. Eso se le llama, digamos, fuente. El sumidero es cuando la divergencia es menor que cero. Aquí más bien la tasa de entrada es mucho mayor que con respecto a la tasa de salida. Si los vectores apuntan hacia adentro, entonces la divergencia es negativa. Y aquí simplemente se le llama incomprensible, que es cuando la tasa de salida y la tasa de entrada son iguales. Entonces, al ser iguales entre ellas, tienen este comportamiento que parece que los vectores tienen comportamiento paralelo y no tienen ninguna fluctuación como tal. En este caso, la divergencia es cero. Siendo un poquito más específico, cuando ocurre divergencia positiva, el campo sale del punto. Eso quiere decir que los vectores apuntan hacia afuera. Eso es lo que llaman el concepto del puente. Le hablan puente hablando del concepto del agua, porque
En ese punto hay un fuente a un pequeño manantial de fluido que empuja hacia afuera. Ahora, si es negativa, el campo entra al punto. Es decir, los vectores apuntan hacia el punto como si fueran absorbidos. Eso es lo que llaman un sumidero. Un sumidero es como una especie, un desagüe que jala o traga ese flujo del campo vectorial. Y por último, si la divergencia es cero, simplemente es que la cantidad de flujo que entra es la misma que sale. Por lo tanto, no se expande ni se comprime. Y eso es lo que dice que el flujo ni nace ni muere. ¿Por qué? Porque simplemente pasa por ahí, pero no tiene ninguna alteración con respecto que ocurra un sumidero o que ocurra, en este caso, una situación de una fuente. Entonces, en este caso, esa sería una posible interpretación geométrica del concepto de la divergencia.